agregación o composición y lo que era la herencia por extensión, que ya vimos en C++ cómo se aplica en código fuente. Para darle un poco más de funcionalidad a este concepto de herencia, vamos a explicar algo más que se pueden utilizar dentro de las estructuras. Siempre vamos a seguir con el tema de estructuras. Solo que vamos a aplicar un concepto ahora que se le conoce como el principio de encapsulamiento. Entonces, el encapsulamiento básicamente lo que consiste es ocultar los datos principales y dar acceso a esos datos principales. Cuando me refiero a datos principales, son los atributos de una estructura. Sabemos de que una estructura se puede representar como que fuera una clase, y una clase sabemos de que está dividida en 3 secciones: lo que es el nombre de la clase, lo que son sus atributos y lo que son sus comportamientos. Entonces, cuando aplicamos el principio de encapsulamiento a estas estructuras, lo que hacemos es ocultar lo que son los atributos de la clase. Ya vamos a ver cómo hacerlo. Y le damos acceso únicamente a esos atributos por medio de métodos accesorios, o sea, es decir, por medio de sus comportamientos. Entonces, vamos a partir del último diagrama que les había compartido la última clase. Se lo voy a compartir nuevamente, permítanme. Ok, veamos acá. Este fue el último diagrama que vimos la última clase. De hecho, yo les pedí que realizaran una tarea implementando lo que es este diagrama de clases. Y como les mencionaba, pues la clase está compuesta de 3 secciones, que es el nombre de la clase, sus atributos, que eso también se le conoce como características, y sus comportamientos, que vienen a ser lo que son los métodos, ¿sí? Entonces, acá pues por defecto, en C++, cuando no le aplicamos de qué tipo de acceso va a ser nuestro atributo o nuestro método, por defecto C++ asume que todo lo que estemos poniendo dentro de una estructura sea de tipo público, ¿sí? Pero nosotros podemos proteger ciertos métodos y ciertas características que contenga nuestra clase para que no se le dé acceso a ella de forma directa. Esto obviamente, quizás para los ejemplos que vayamos a hacer así sencillos, no se le va a encontrar mucho sentido, pero en la realidad se utilizan mucho, se hace mucho que se utiliza este concepto de lo que es el encapsulamiento, es por eso que lo vamos a ver. De hecho, pues, eso tal vez sea una continuación de lo que ustedes vayan a ver en el curso de programación para la ciencia 2. Entonces, voy a ejemplificarles acá un atributo o un comportamiento de una clase puede ser nombrado de estas 3 formas.
puede ser normado de forma privado, de forma público o de forma protegido. Esas son las tres formas en las que nosotros podemos declarar un atributo en una clase o también un comportamiento. Para utilizar cualquiera de estos tres conceptos, en C++ utilizamos para el privado la palabra reservada private, para público la palabra reservada public y para protegido la palabra reservada protect. Entonces, esto es lo que se aplica en código fuente, ¿sí? Nosotros para efectos del curso únicamente vamos a ver lo que son los, cómo declarar atributos de forma privada y de forma público, que es lo que ya estamos viendo, que por defecto, pues como no estamos estableciendo ninguna de estas palabras reservadas antes de declarar un atributo o un comportamiento en nuestra estructura, por defecto C++ asume de que todo es de tipo público. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se aplica esto en código fuente. Para ello voy a abrir mi editor de C++ y les voy a compartir mi pantalla para que podamos realizar un ejemplo. Ok, por favor, si tienen alguna duda, mejor se utilizan su micrófono para hablarme acá, ya que estoy compartiendo mi pantalla completa. Voy a declarar acá un programa que aquí tengo la estructura básica de un programa en C++. Voy a declarar una estructura que fuese en este caso una estructura llamada persona. O pongámosle otra cosa, pongámosle una estructura llamada, no sé si decimos la estructura de tipo animal, no recuerdo, pero vamos a hacerlo así. Estructura llamada animal. Y a esta estructura llamada animal le vamos a decir de que tenga un tipo fuera de tipo cadena y no sé qué más, es un nombre. En vez de nombre pongamos la mejor descripción. Que como les comentaba, entonces únicamente hemos visto cómo declarar estructuras de este tipo. Entonces, cuando nosotros declaramos estructuras de este tipo, por defecto, C++ asume de que estas características que nosotros vemos acá son de tipo público. ¿Sí? Es decir, es lo que hace es decir, bueno, esto va a ser todo de tipo public.
y así es como la asume. O sea, si nosotros no le ponemos la palabra reservada public ni ninguna de las que ya habíamos mencionado, C++ asume de que lo que está dentro de la estructura son características y comportamientos de tipo público. ¿Sí? Entonces, voy a compilar esto solo para ver que la sintaxis esté bien y no me esté dando ningún error. Voy a ponerla acá en encapsulamiento y voy a guardar. Entonces, como podemos observar, pues no hay ningún error, o sea, está compilando bien. Entonces, ¿qué quiere decir? De que así es como se declara nuestra estructura de tipo animal, implementando unas características de forma pública. Entonces voy a inicializar estos objetos y luego voy a compilar para ver de que no hay ningún problema. Yo puedo decir acá animal punto descripción y darle una descripción a esto y le pongo, por ejemplo, animal 1 y luego le puedo poner acá siempre animal.tipo y le puedo decir que sea de tipo, no sé, mamífero, mamífero. Si yo compilo esto, acá me está saltando un error, me está diciendo de que animal.descripción es igual a animal punto y comas. Aquí me está saltando un error, quiero ver qué me está diciendo. Toquen el punto antes. No sé si es porque no renombré cómo utilizar esta estructura, que no creo que sea por eso, pero voy a poner acá animal. Aquí sí pasó todo bien, entonces era porque no había utilizado un objeto de cómo le iba a utilizar, pero acá está. Acá ya puedo decir que animal.descripción va a ser animal 1 y animal.tipo va a ser mamífero. Sí, entonces aquí yo puedo acceder directamente a lo que son los atributos por el simple hecho de que estos están declarados de forma pública. Y si se dieron cuenta, voy a documentar esto únicamente para mostrarle lo. Si yo pongo animal, punto, cuando yo pongo el punto, incluso el ID, es decir, dep C++, me permite visualizar qué características tiene esta estructura de forma pública. Es por eso que me aparecen acá. Pero ahora veamos qué pasa si yo pongo estas características de forma privada. Entonces lo que tendría que hacer es cambiar esta palabra public y utilizar la palabra reservada private. Cuando yo lo pongo de forma privada, entonces lo que pasa acá es que si yo quiero hacer lo mismo, decir animal, punto, si yo le digo descripción y le pongo una descripción a esto, como que fuera, por decirle animal 2, y luego compilo esto, acá ya me está saltando lo que es un error. Entonces, si se pueden dar cuenta, acá abajo en la consola donde me está saltando el error, me está dando algo bien específico a lo que yo acabo de modificar en el código. Entonces yo voy a poner la lupa acá para que podamos verlo más grande esto. Si se dan cuenta, acá me dice stdstring animal.descripción es privado. O sea, me está diciendo de que ese atributo al que yo estoy intentando acceder es de forma privada. O sea, no puedo utilizarlo
de la forma simple como lo hemos estado viendo, ¿sí? Y de la misma forma también si yo quisiera utilizar animal punto tipo, que ahora que el IDE ya refrescó, de hecho ya ni me muestra ninguno de los atributos. ¿Por qué? Porque ambos están declarados como privados. O sea, ya no me aparece la autocomplementación. Entonces, si yo pongo de la misma forma tipo, yo pongo acá también mamífero, si yo vuelvo a compilar esto, me está saltando nuevamente el mismo error. Pero ahora me está diciendo que los dos. O sea, me está diciendo de que animal.descripción es privado y también acá abajo me dice que animal.tipo también es privado. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que cuando yo pongo la palabra reservada privado, le estoy diciendo que todo lo siguiente que esté dentro de la estructura va a estar de forma privado. Si yo quisiera únicamente dejar el tipo como privado, pero esta descripción como público, lo que tendría que hacer es poner acá la palabra reservada public, ¿sí? Y con esto pues únicamente va a tomar este tipo como privado. Entonces voy a compilar de nuevo. Entonces si se dan cuenta pues ya solo me está saltando un error. ¿Cuál es el error? Este tipo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de acceder a un atributo que es privado. Con descripción ya no me dio problema porque ya le indiqué de que lo tomara como público. No sé si se entiende esto hasta acá. ¿Se entiende? Sí, Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer yo o qué tendría que hacer yo para dar entonces acceso a lo que es un atributo que esté de forma privada? Lo que yo tendría que hacer es implementar un método accesor. O sea, es decir, hay métodos accesores, conocidos como accesores, que utilizan, utilizan un prefijo. Ese prefijo es el siguiente. Ese prefijo que utilizan es lo voy a poner acá como comentario. Utiliza el método get y el método set, que básicamente este prefijo get lo que hace, o más bien su traducción al español sería como obtener, ¿sí? Y lo que es el método set, pues en español sería como fijar o setear, o sea, fijar algo. Eso es lo que sería. Entonces, cuando tenemos un atributo, cuando nosotros vamos a declarar un atributo de forma privada en una estructura, lo que tenemos que hacer es implementar sus métodos accesores. Es decir, implementar un método get y un método set para cada atributo privado que declaremos dentro de una estructura. No sé si me explico con esto. ¿Voy bien hasta acá? Ok, de acuerdo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, entonces como yo tengo declarado acá un atributo de forma privada, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Lo que tendría que hacer es decirle, para yo poder establecer un valor en este atributo, lo que tendría que hacer es declarar un método en esta forma de forma público, obviamente, para poder acceder a él de forma público.
un método llamado get, bueno, tendría que ser de tipo string, obviamente, para que me retorne un valor de tipo string, que se llame get tipo, ¿sí? ¿Y qué va a hacer este método? Pues este método básicamente lo que va a hacer es retornar lo que contiene mi atributo tipo, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es poder leer este atributo que yo tengo acá. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso que le estoy creando acá un método de tipo get, ¿sí? Que es del tipo que sea de forma pública. Y también un método llamado setTipo que me va a permitir establecer un valor en ese atributo tipo. Entonces puedo poner acá un parámetro de tipo string y decirle acá que tipo va a ser igual a lo que lleve ese parámetro t. Entonces, por medio del método setTipo yo puedo darle un valor a ese atributo. Y por medio del método getTipo yo puedo leer ese valor. Es como una variable. Recordemos de que una variable yo le puedo asignar un valor y también yo puedo leer ese valor. De aquí de la misma forma lo estoy haciendo, solo que únicamente utilizando lo que son los métodos accesores cuando ese atributo está declarado como privado. No sé si me explico hasta acá. ¿Todo bien? Ok, entonces veamos más abajo. Como el único atributo ahorita que yo tengo declarado como privado es tipo. Y yo ya creé acá sus métodos accesores. Entonces, como ya hicimos la prueba acá, se lo voy a volver a compilar para que veamos. Como yo ya hice la prueba acá, siempre me está saltando error en lo que es el atributo privado. ¿Por qué? Porque estoy tratando de acceder a él directamente. Entonces no lo tengo que hacer de esa forma. Entonces, ¿cómo lo tendría que hacer? Bueno, utilizando lo que es su método accesor. O sea, el decir, poner animal, punto, y ahora sí ya me aparecen mis atributos y comportamientos que están como públicos, y yo ya puedo ver acá que me está resaltando el método que yo acabo de crear. Que yo para poder darle un valor a ese atributo, pues tengo que utilizar el método set, eso que no se nos olvide. Entonces en el método set yo sé que me va a recibir un parámetro de tipo string, y ya puedo decirle acá que este animal va a ser un mamífero. ¿Sí? Entonces, si yo compilo esto, nos podemos dar cuenta que ya no me saltó ningún error. Ya está todo bien. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando un valor a este atributo tipo por medio de su método setTipo que está declarado como forma pública. No sé si se entiende este ejemplo que acabo de hacer. Simón. Ok, entonces, ¿qué más? ¿Cómo puedo leer entonces? ¿Cómo puedo leer entonces este atributo getTipo? Porque si yo, por ejemplo, quiero mandar a imprimir lo que contiene esta estructura, yo lo que tendría que hacer es lo siguiente, es decirle descripción, concatenar lo que contiene animal.descripción. A este le puedo llegar directamente, ¿por qué? Porque está declarado de forma pública. Pero si yo quiero mandar a imprimir lo que es tipo, si yo hago animal.tipo, esto me va a dar error. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque tipo está declarado de forma privada. Yo no puedo acceder directamente a él.
tengo que hacerlo únicamente por su método. En este caso, como voy a leer lo que contiene el tipo, tiene que ser por medio de su método get, ¿sí? Aquí yo estoy leyendo lo que contiene ese atributo, entonces yo tengo que decir animal.get tipo, y ya estoy leyendo ese valor. Con el método setTypo yo le di un valor, pero con el método getTypo yo leo ese valor que contiene ese atributo. Entonces, si yo compilo esto, aquí va pasando todo bien, y pasó todo bien, no hay ningún error. ¿Por qué? Porque estoy accediendo a ese valor como tiene que ser. Y si yo ejecuto el programa, si yo lo corro ahora, nos podemos dar cuenta que acá me está imprimiendo lo que contiene cada atributo. Solo que voy a darle un fin de línea para que no me salga todo junto y se pueda interpretar de mejor manera. Entonces aquí un compiler run. Acá está mostrando lo que estoy mandando a imprimir, que sería descripción animal 2 y tipo mamífero. O sea, si se dan cuenta, yo puedo acceder a lo que es este atributo tipo que está declarado de forma privada por medio de sus métodos accesorios, que sería su método get y su método set. Que voy a volver a repetir, set es para darle un valor y get es para obtener el valor. No sé si se entiende este ejemplo que acabo de hacer acá. O si hay alguna duda, alguna pregunta con esto. Claro, está claro. Bueno, como nadie más contesta, pues asumo de que todo está claro. Ok, le voy a... Inge, ¿Sí? Inge, Sí, Pame. ¿puede mostrar la pantalla de C++, por favor? Es que me salió error y quiero ver en dónde va. ¿Ahí está bien? Em, ahí, gracias. Inge, ¿puede subir un poquito, por favor, hasta el principio? Claro, cómo no. Ahí, gracias. Vamos a hacer un poco más pequeño esto. Inge, una pregunta. ¿Sí? Si en el caso de que, digamos, los dos atributos fuesen de tipo privado, ¿se hace lo mismo con los dos o existe una manera para que se vayan los dos de un solo? Es que yo si quito esto que tengo acá, todo lo que viene después, antes del public, esto va a ser privado y privado. ¿Sí? Entonces, si yo quiero acceder a este atributo, voy a tener que hacer lo mismo. Voy a tener que crear dos métodos accesorios para lo que es descripción. No sé si con eso respondo a tu duda. Bien, ahí estamos. ¿Ok? ¿Alguien más? Si alguien más tiene duda. Ok, entonces, ahora bien, ¿cómo vamos a saber en qué casos vamos a aplicar lo que es si es de forma privada o público? Pues eso yo se los voy a solicitar. O sea, si yo les pido un programa, yo les voy a decir cómo quiero que declaren los atributos de cada clase y de qué forma. Entonces, por ejemplo, voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a poner la pizarra en blanco para poder hacer un par de ejemplos.